Hola, buenas noches a todos y bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Como veréis, he cambiado un poquito el formato. Tengo el teléfono móvil hasta cierto punto estropeado, no puedo utilizar su cámara, por eso no estáis viendo directamente la pantalla del ordenador como tenía en otros vídeos. Pero bueno, esos son detalles técnicos que iré solucionando, pero vamos, el formato de mis vídeos no va a cambiar. Los voy a seguir subiendo, pues sin interrupción ninguna, sin ningún corte. Y hoy os voy a traer una película que realmente va a hacer las delicias de todos los grandes aficionados al cine clásico. Hoy voy a hablaros de Los 10 Mandamientos, una película de Cecil B. DeMille realizada en 1956 en otra grande de las grandes productoras de Hollywood clásico, que fue la Paramount Pictures. Esta película, que yo tengo en DVD desde hace ya un tiempo, la verdad es que es una auténtica joya y una maravilla del cine clásico en toda su vertiente. En 1956, o mejor dicho, en el rodaje de esta película, en 1955, la Paramount Pictures y Cecil B. DeMille, uno de los más grandes directores de superproducciones de todos los tiempos, logró reunir a un reparto totalmente único, para sin duda una de las más grandes películas de la historia del cine. Sin mis críticas anteriores de Ben-Hur, de William Wyler y de Cleopatra, de Joseph Mankiewicz, que también podéis ver en mi canal, os hablé de ellas como dos de las más grandes superproducciones, sacar de una lista y apuntar la tercera más grande superproducción de la historia, Los 10 Mandamientos de 1956. De Cecil B. DeMille, como suelo utilizar en mis canales, perdón, en mis vídeos, hablándoos del director, os puedo decir que Cecil B. DeMille fue por así decirlo, el director de las más grandes superproducciones del Hollywood clásico, incluido esta. En 1952, Cecil B. DeMille ganó el Oscar a la mejor película con otro peliculón también que es muy conocido dentro de los círculos de los grandes cinéfilos, que fue la película El mayor espectáculo del mundo, también protagonizada como esta por Charlton Heston. En el reparto de esta grandísima superproducción de 220 minutos de duración, una de las más largas de la historia del cine en lo que refiere a la superproducción se refiere, tenemos un reparto realmente inigualable. No solo tenemos al gran Charlton Heston en el papel de Moisés, sino que luego tenemos también a Anne Baxter, a Jules Briner, a Edward G. Robinson, a Vincent Price, a Debra Paget, a John Derek. Poco a poco os iré hablando un poquito de ellos. A ver si el vídeo de hoy lo puedo prolongar un poquito más, porque la verdad es que para comentar esta película necesitaría, como todas las grandes superproducciones de Hollywood, horas y horas para poder desarrollarlo. Pero evidentemente tampoco os quiero aburrir con el tema. En 1956, como os he dicho, en el rodaje de esta superproducción, Cecil B. DeMille, que es uno de los más grandes cineastas de la historia, logró reunir un reparto totalmente único. La película Los 10 Mandamientos, esta, realizada en 1956, que es un remake del mismo director que realizó también en 1925, como os digo, reunió a uno de los más grandes repartos de la historia del cine. En 1956, Charlton Heston, pues la verdad es que estaba en uno de los momentos más álgidos de su carrera, con películas que anterior o posterior a estas ya fraguarían su carrera como una de las más meteóricas de la historia del cine. Recordemos que Charlton Heston fue, como por ejemplo al cine de los años 50, como Arnold Schwarzenegger lo fue al cine de los años 90, es decir, protagonizando algunas de las mayores superproducciones de la historia. A Charlton Heston se le ha conocido mucho en la historia del cine, o se le ha apodado como cara de piedra, precisamente por haber interpretado a personajes durante toda su filmografía que fueron esculpidos en piedra. Por ejemplo, Moisés, el gran Moisés que interpreta en los 10 Mandamientos, también fue esculpido en piedra y se encuentra actualmente en una de las, por así decirlo, en una de las grandes iglesias o catedrales de Roma, hoy en día en Italia. También interpretó, además de Judá Ben-Hur en la adaptación de 1959 de William Wyler, también interpretó al pintor Miguel Ángel en aquella otra superproducción protagonizada por Rex Harrison llamado El tormento y el éxtasis, que es la vida del pintor Miguel Ángel mientras estaba pintando la Capilla Sixtina en Roma. También Charlton Heston pues, ha protagonizado algunas de las más grandes producciones de aventuras de la historia, como por ejemplo Cuando ruge la marabunta, con Rhonda Fleming, en el que se desarrollaba todo de una manera muy contundente en el continente africano, y que Charlton Heston, como una especie como de Indiana Jones, tenía que afrontar una gran invasión de hormigas en una película realmente antológica de aquellos años, también en Technicolor. Y también protagonizó otra, cuyo personaje recuerda también a Indiana Jones, llamada El secreto de los Incas, en los años 50,
coprotagonizada también por una de las cantantes seguramente más desconocida pero más brillantes también del Hollywood de la época, llamada Inma Sumac. La verdad es que El secreto de los Incas y Cuando ruge la marabunta fueron dos de las grandes películas, de las grandes producciones que Charlton Heston sin duda realizaría a lo largo de su carrera. Pero es sin duda con Los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille cuando realmente él pega el espaldarazo definitivo y se convierte en la gran superestrella que es. Y que por lo tanto luego William Wyler buscaría a Charlton Heston para protagonizar evidentemente Ben-Hur en 1959. Del resto del reparto de Yul Brynner, el que hace el papel de Ramsés II, os puedo decir que en calidad interpretativa superaba ampliamente a Charlton Heston. Yul Brynner ganó el Oscar al mejor actor principal por una película llamada El Rey y Yo, que fue un musical protagonizado además también, coprotagonizado por la actriz Deborah Kerr. El Rey y Yo es uno de los más grandes musicales también que el Hollywood clásico ha dado. Y no sé si os acordaréis de una película que allá por los años 90 protagonizó Jodie Foster, que se llamaba Ana y el Rey, en la que también estaba el actor de origen oriental Chow Yun-fat. Pues El Rey y Yo es la adaptación musical de aquella película, por así decirlo, de aquella novela llamada El Rey y Yo, que se había realizado ya con anterioridad. De los 10 mandamientos también os puedo decir que el resto del reparto no le llega a la zaga, o no le va a la zaga, mejor dicho, tanto a Yul Brynner como a Charlton Heston. Por otro lado tenemos a Anne Baxter, una de las más grandes actrices también del Hollywood clásico, realizando el papel de Nefertari, la esposa, históricamente hablando, de Ramsés II, pero que en esta película, evidentemente desde un punto de vista más hollywoodiense, está enamorada de Moisés, pero que está obligada también a casarse con Ramsés, cerrando, por así decirlo, un triángulo amoroso que daría mucho de sí en toda la película. Del reparto de secundarios os puedo decir que todos ellos, dentro de toda la trama y la progresión dramática de todos ellos, evidentemente están encubrando y rodeando pues a este trío amoroso que tenemos dentro de la película. Tenemos a Sir Cedric Hardwicke, uno de los actores secundarios más notables de aquella época, de los años 30 y de los años 40, que hace el papel del padre de Ramsés II, de Seti I, en una interpretación bastante sobria, pero realmente magnífica en todo su momento. También tenemos a otro de las grandes estrellas del cine negro, que fue Edward G. Robinson, en el papel de Datán. Datán, en la película, es un esclavista que se ocupa de proveer, por así decirlo, al faraón de una serie de esclavos, de una serie de personal, para trabajar en todas sus construcciones faraónicas, evidentemente. Y por otro lado también tenemos en un papel importantísimo a un actor que seguramente muchos desconoceréis, pero que para mí es gran conocido, que es el actor John Derek, uno de los, por así decirlo, estrellas emergentes dentro de los años 50 y uno de los guaperas oficiales del Hollywood de aquella época. Pero seguramente conoceréis más a John Derek por ser el marido de otro sex symbol de los años 70, que fue Bo Derek. Había una película, se llamaba 10, La mujer perfecta, protagonizada por Bo Derek. John Derek fue su marido. Y Bo Derek fue la actriz también catapultada a la fama por aquella película que tomó el apellido de su marido. La verdad es que todos los actores, todos ellos, están en un maravilloso estado de gracia, también contando con otras memorables interpretaciones, como por ejemplo Martha Scott, que también la veríamos posteriormente en Ben-Hur, y también, si mal no recuerdo, una actriz también de una belleza impresionante, que si me permitís lo voy a ver, porque no me acuerdo del nombre, a verse... Ah, sí, era Debra Payet. Debra Payet, sin duda, os puedo decir que protagonizó una de las películas de aventuras más influyentes y visualmente más atractivas de la época dorada de Hollywood, que fue El tigre de Asnapur. El tigre de Asnapur, realizada por el director, si mal no recuerdo, creo que era Fritz Lang. Y Fritz Lang en esta película realizó una aventura ambientada en la India anterior si mal no recuerdo, a Jesucristo, de una belleza pictórica, de una belleza visual para mí impresionante, con un maravilloso y sabio uso del Technicolor. El tigre de Asnapur además tuvo una segunda parte llamada La tumba india, donde Debra Payet, también realizada por Fritz Lang, donde Debra Payet tiene un número musical y danza que se le puede calificar como uno de los más sexys y eróticos de la historia del cine, en el que no se muestra nada, pero se puede vislumbrar sin ningún género de dudas
toda la maravillosa silueta y la belleza que tenía Debra Paget. Pues todos ellos, todos estos actores que os acabo de mencionar, Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter, Sir Cedric Hardwicke, Edward G. Robinson, Debra Paget, John Derek, encumbran una producción realmente mitológica como fue Los 10 Mandamientos. Otro de los puntos fuertes que tiene Los 10 Mandamientos es sin duda la dirección de actores, ya que el nivel interpretativo que tiene esta película debido a la calidad de todos los actores llegó a un punto realmente cumbre dentro de lo que fue la historia del cine propiamente dicha, reuniendo un reparto de actores y de actrices realmente, se puede decir que maravilloso, o sea, de los más grandes que se ha dado en la historia. Y perdonad si soy un poco incisivo en este tema, pero el reparto es realmente magnífico. Todo ello encumbrado por una dirección en la parte de lo que se refiere a la fotografía, con un Technicolor realmente extraordinariamente tratado para el momento. La saturación de los colores, el contraste entre ellos, la iluminación, la gran y prodigiosa iluminación que tiene esta película en todos sus planos, la verdad es que le encumbraron a Cecil B. DeMille como uno de los más grandes productores y cineastas y directores de la historia del cine. De Cecil B. DeMille, el director, os puedo decir que además de realizar también otra gran superproducción como fue El mayor espectáculo del mundo, se le conoció entonces como el más grande realizador de superproducciones, junto con otros personajes, otros directores como fueron William Wyler, George Cukor o, por supuesto, John Ford. Pero de Cecil B. DeMille se puede decir que su grandiosidad, la verdad es que ha sido muy pocas veces igualada. Solo, ya os digo, William Wyler en Ben-Hur o Joseph Mankiewicz en Cleopatra podían en esas películas estar a la altura de la grandiosidad de decorados y de despliegue, tanto artístico como técnico, de esta gran superproducción. Sin duda, una de las más caras de la historia del cine. Hoy en día, para realizar una película de este calibre, sin duda, como os comenté también en mi crítica de Ben-Hur y sobre todo en la de Cleopatra, se necesitarían alrededor de 400 o 500 millones de dólares, ya que la magnitud de los decorados, del diseño de producción, de la dirección artística, llega a momentos que realmente hay que pensarse lo que realmente Hollywood podía dar de sí en su época dorada, entre los años 40 y en los años 50, ya que se llevó a un nivel de magnificencia y de grandiosidad ya muy pocas veces alcanzado. Cuando los grandes estudios empezaron a decaer ya hacia más o menos los años 60, pues realmente ya Hollywood se olvidó de estas grandísimas superproducciones que daban muchísimo dinero, pero que debido al auge de la televisión, mediados, finales de los años 50, tuvo que obligar a Hollywood a reinventarse y producir una serie de películas que fueran realmente impresionantes. La verdad es que ver Los 10 Mandamientos en 1956, en su estreno o en su momento, debería ser realmente pues una experiencia inolvidable y completamente apoteósica. La verdad es que argumentalmente y artísticamente la película es rica y compleja como muy pocas películas en la historia de Hollywood lo han conseguido ser, ya que todos los personajes, absolutamente todos, tienen su momento de gloria en la película, sobre todo la interpretación de Yul Brynner, y aunque Charlton Heston tenía grandes carencias interpretativas en su momento, era más estrella que un actor. La verdad es que logra con este papel, en el papel de Moisés, realizar una de sus interpretaciones más inolvidables. A cara de piedra, como os he dicho anteriormente, se le daba mucho más protagonismo por el físico tan contundente que tenía y por la gran presencia en pantalla que tenía. Hoy en día, la verdad es que pocos actores pueden presumir de tal presencia y con un físico tan contundente como el que tenía realmente Charlton Heston, sobre todo ya no físicamente, sino también en sus interpretaciones. Charlton Heston protagoniza o encabeza el reparto de ese grupo de actores tan magnífico del que os hablo. Yul Brynner, yo creo que, aunque os he mencionado que ganó el Oscar por el musical El Rey y yo, se le conocerá más históricamente por haber interpretado a Ramsés II en esta gran superproducción. Y Anne Baxter se la conocerá por haber interpretado a Nefertari, la esposa a la que con posterioridad, aunque enamorada de Moisés, de Charlton Heston, se casaría posteriormente con Ramsés en la trama de la película. Otro de los puntos fuertes que tiene sin duda Los 10 Mandamientos, ya además del gran despliegue artístico y argumental que tiene la película, ya que la progresión dramática de los actores es muy correcta y va poquito a poquito encumbrándose, alcanzando el cenit y la evolución de todos ellos en toda esa magnífica y prodigiosa secuencia de lo que es el éxodo de la ciudad de Ramsés II, todos hacia la tierra prometida, como así Moisés, después de las plagas, se lo había indicado
a los hebreos, realmente hay que ver el gran despliegue de medios que tiene esta película. Yo os puedo decir que en esta película se realizaron tomas que incluyen hasta 5.000, 6.000 y 7.000 extras en un mismo momento en pantalla, pero extras de carne y hueso, no como los de ahora que son rodados digital, se ruedan a 100, 200 o 300 personas y se transforman en 30.000. Pero aquí, aunque fueran menos, es decir, 4.000, 5.000 o 7.000 extras, se ve la magnificencia y la grandiosidad del proyecto por esas amplias tomas maravillosas donde se ve a todo el pueblo de los hebreos huyendo pues en masa de Egipto y llevándoles hacia la tierra prometida encabezada por Moisés. La verdad es que las secuencias que tienen los 10 mandamientos cuando una vez el pueblo de Jerusalén, mejor dicho, el pueblo de Judea es liberado y los hebreos van todos hacia la tierra prometida, la verdad es que es digno de ver, tanto en gran pantalla como en una pantalla pequeña de televisor, como hoy en día lo tenemos que disfrutar. La verdad es que, al igual que os comentaba en mi crítica de Quo Vadis o incluso en la de Cleopatra y Ben-Hur, la verdad es que habría que verlo eso en una pantalla grande para sobrecogerte como espectador ante la gran magnificencia que Hollywood había alcanzado con estas megaproducciones. Los estudios alcanzados en los años 50, si me permitís el inciso, habían alcanzado un nivel de competitividad entre ellos realmente impresionante. Por una parte teníamos la 20th Century Fox, que tenía Cleopatra, la Metro-Goldwyn-Mayer, que tuvo a Ben-Hur, y la Paramount Pictures, que tenía evidentemente los 10 mandamientos. Pero es muy difícil decir prácticamente cuál podría ser la mejor de todas ellas. Personalmente yo prefiero que la mejor de las tres es Ben-Hur. Luego los 10 mandamientos y posteriormente Cleopatra, aunque podría también alternar Cleopatra en segunda posición y los 10 mandamientos en tercera, dependiendo evidentemente, seguramente pues del momento en el que la viera o de las secuencias. Os puedo decir que esta película es superior a Cleopatra, a lo mejor seguramente en el montaje, ya que aunque Cleopatra tiene unas secuencias prodigiosas y de una gran complejidad como pocas veces en el Hollywood se había dado a conocer, como por ejemplo la gran entrada que tiene Cleopatra con la Esfinge en Roma, la secuencia del éxodo de todos los hebreos hacia la tierra prometida es una de las más sobrecogedoras de la historia del cine, a mi modo de ver, el séptimo arte. La verdad es que poder dirigir a todos aquellos extras realmente tenía que ser una secuencia, realmente tenía que ser algo apoteósico y extraordinario. Y sin duda, Cecil B. DeMille se tendría seguramente que haber ayudado de una serie de directores de segunda unidad, o de tercera, incluso de cuarta unidad, para poder coreografiar a una masa ingente de personas, todo con sus decorados, con su vestuario, con su manera de filmar, todo con una manera muy elegante de mover la cámara, y que, como se hacía en el Hollywood clásico, la cámara estaba al servicio del movimiento de los extras, de los actores y de la progresión dramática de todos ellos, y no al revés como hoy en día, en el que la cámara parece que para filmar una secuencia necesitas 25.000 planos. Cecil B. DeMille, al igual que grandes directores como John Ford, pues realmente no necesitaban tantos planos, sino un plano muy continuado, es decir, un plano secuencia, para que la secuencia, para que los extras y para la grandiosidad y la magnitud de los decorados y de los extras pudieran visionarse en la pantalla de cine con toda su magnitud. En la parte técnica os puedo decir que Los 10 mandamientos ganó el Oscar en 1956 a los mejores efectos especiales, ya que, por así decirlo, la secuencia en donde los hebreos hacia la tierra prometida atraviesan el Mar Negro, separadas las aguas por el dedo de Dios, como así lo dice Moisés, es una de las secuencias más recordadas de la historia del cine. Hoy en día ese efecto especial en el que se separan las aguas no tendría prácticamente, ya no digo aliciente, sin ningún problema por parte de los técnicos en efectos visuales. Pero en 1956 esa secuencia realmente cambió Hollywood. Y se realizó de una manera bastante sencilla, como lo podemos ver hoy en día. Se utilizaron dos grandes cuencos de agua y lo que se hicieron con un gran volumen de agua fue desaguarlos uno sobre el otro, y cuando se retiran las aguas se rodó vertiendo el agua de un gran cuenco hacia otro cuenco, pero lo que ocurrió fue que para la retirada de las aguas todo ese plano está rodado, o mejor dicho, la cinta está puesta, por así decirlo, hacia atrás, para dar la sensación de que las aguas se iban apartando.
Hoy en día ese efecto especial pues realmente se podría hacer por computadora, por ordenador. Los 10 mandamientos tuvo hace poco, en el 2015, un remake llamada Éxodo, Dioses y Reyes, que bueno, es una película notable de Ridley Scott, la comentaré seguramente aquí en el canal, pero evidentemente no puede compararse ni muchísimo menos, ni de lejos, con la magnitud y la grandiosidad que tenían los 10 mandamientos y que tuvo los 10 mandamientos en su momento. Yo cuando vi la película de Éxodo, Dioses y Reyes, me esperaba una interpretación tanto de Christian Slater como de todo el elenco a su alrededor un poquito más notable. Y aunque visualmente la película es magnífica, el clímax final, es decir, cuando los carros de Ramsés están invadiendo la zona del Mar Negro y el Mar Negro vuelve a replegar sus aguas sobre ello, se rodó bajo mi punto de vista, de una manera demasiado amable. Tendría que haber sido una experiencia como más visceral, más directa, como ocurre aquí en esta película, en Los 10 Mandamientos, la película original. La verdad es que la fotografía, como os he dicho antes, realizada en Technicolor, es una de las grandes obras maestras visuales de su tiempo, ya que Cecil B. DeMille era un director que le encantaba rodar planos de una manera grandilocuente, muy magnífica, pero grandilocuencia entendida en el buen sentido de la palabra, en el que se pudiera ver, por así decirlo, con la mayor profundidad de campo posible. Es realmente magnífica y prodigiosa la secuencia en donde el gran Seti, es decir, el faraón de Egipto, entra en una estancia donde están Ramsés y donde están Moisés, Jules Briner y Charlton Heston, y le pide explicaciones a Charlton Heston del por qué ha utilizado los graneros de los faraones, donde estaba el grano de los faraones, que era una ofrenda para los dioses de Egipto, para alimentar a los esclavos. Y entonces es cuando le dice Moisés, dice, y es que he alimentado a los esclavos y les he dejado un día de descanso porque un esclavo, evidentemente, bien nutrido y descansado, puede trabajar mucho más. Y entonces Charlton Heston le retira toda aquella cortina y se ve toda la ciudad de Seti que la están construyendo esos esclavos también alimentados, por así decirlo, por Charlton Heston. Y es cuando Seti, es decir, interpretado por Sir Edward Hyde-White, cambia de opinión y le dice: Moisés, a partir de ahora tu nombre aparecerá en todos los obeliscos, en todas las construcciones y en todas las pirámides junto al mío. Es decir, había realizado tal magnitud Charlton Heston, había realizado tal magnitud en sus construcciones Moisés, que se había ganado el cariño del faraón, incluso por encima del propio Ramsés II, es decir, su hijo. Pero esa secuencia, la verdad es que está filmada con un vigor, con una agilidad, con un dinamismo en los diálogos y sobre todo con una grandilocuencia en los efectos especiales realmente apabullante. Es sobrecogedora el primer plano que hay en la película, en donde miles de esclavos están arrastrando la estatua del faraón Seti I sentado. Ese plano es realmente único en la historia del cine. Y os podré decir, si me lo permitís, que ese plano, esa pequeña secuencia que dura escasamente unos segundos, es uno de los primeros recuerdos cinematográficos de película como cinéfilo que yo tengo en mi vida, en mis 40 años de vida. La verdad es que ese plano, cuando lo vi por primera vez en cinta, en VH, se me quedó grabado en la mente y ya prácticamente, por así decirlo, me predispone a tener un comentario, una crítica tan buena de esta película. Pero evidentemente, viéndola con los ojos de hoy y todo eso, no podemos dejar de asombrarnos de la magnificencia de los films, tanto que realizó Charlton Heston en su época como los realizados y dirigidos por Cecil B. DeMille. En esta película de DVD que yo tengo, Cecil B. DeMille tiene una pequeña introducción al público que va a ver la película. Y les dice, en líneas generales, que van a ver una gran epopeya bíblica de mucha longitud, pero claro, que evidentemente el guión así lo necesitaba. La verdad es que lo que se refiere a la parte argumental, con los diálogos y todo ello, los personajes están tan bien tratados. Es decir, todos ellos, por así decirlo, ya, como os he dicho antes, ya no solo tienen su momento de gloria, la manera que tienen llevar el vestuario, la interactividad que tienen con el decorado. La película realmente parece una auténtica máquina del tiempo que nos lleve hasta el Egipto de los grandes faraones y que podamos vislumbrar en toda su magnificencia pues toda la gran producción que tenían, tanto de las pirámides, los obeliscos, las estatuas. Otro plano grandioso es cuando Moisés abre esa cortina en el que os he dicho para mostrarle a Seti I pues toda la grandiosidad de la ciudad que está construyendo para él, y ve además asomado, porque él está en un altillo asomado, esa gran estatua también de Seti I que están arrastrando los esclavos. La verdad es que todas esas secuencias son realmente sobrecogedoras.
Yo actualmente ya no he visto películas de la magnificencia y producción que tienen los 10 mandamientos. Otra de las secuencias clave de la película son las plagas, todas aquellas plagas que Moisés mandó al faraón por no dejar a los hebreos que salieran de la tierra del faraón de Egipto y que volvieran a su tierra natal. Como por ejemplo cuando Moisés con su báculo convierte el agua del Nilo en sangre, tiñéndola todo de rojo, y como Ramsés en ese momento, apelando a uno de los dioses del Egipto antiguo, pues intenta, evidentemente, rescatar las aguas y convertirlas en un manantial puro, cogiendo un jarrón, pero cuál es su sorpresa al comprobar de que incluso el agua del jarrón también se ha transformado en sangre. Es realmente esa secuencia magnífica, tanto del punto de vista argumental, interpretativo, y todo ella solucionada en unos cuantos planos, en muy poquitos planos, uno de ellos un plano secuencia y otro de ellos planos cortos, pero con una economía narrativa realmente ejemplar. Cecil B. DeMille también era un maestro a la hora de rodar grandes superproducciones, pero también a la hora de argumentarlas de tal manera que no se hicieran pesadas, con un montaje ágil y dinámico en toda su extensión. Los 10 mandamientos es para mí sin duda una de las más grandes superproducciones de la historia del cine, junto con Cleopatra, junto con Ben-Hur, que realmente merece un visionado constante y que no se olvide dentro de la historia del cine. Esta película os puedo decir que es una de esas que os puedo decir que es totalmente irrepetible. La gran cumbre y la calidad artística y técnica que alcanzó Hollywood con títulos como Cleopatra, como Ben-Hur y sobre todo, por supuesto, con los 10 mandamientos, es hoy en día realmente inalcanzable. Y es importante rescatar esta serie de títulos que seguramente muchos de vosotros habéis visto en televisión, pero que gozarlos tanto en Blu-ray como en DVD es una gozada visual. La banda sonora es otro de los puntos fuertes que tiene esta película, también de una potencia, de una magnificencia realmente estruendosa. Es decir, la banda sonora está formada por elementos y por instrumentos de percusión en todo momento para darle más profundidad, más peso a la trama, y está inteligentemente incluida en muchas de las secuencias que, para mi modo de entender, resultan claves en la película. Sobre todo, por ejemplo, cuando ese agua del Nilo se va transformando en el rojo sangre, o incluso en la secuencia del éxodo de todos los hebreos hacia la tierra prometida saliendo de Egipto. Realmente os puedo contar de muchísimas cosas de los 10 mandamientos, pero a grosso modo os puedo decir que es una de las más grandes películas que Hollywood ha realizado a lo largo de su historia. Es una película para ver y disfrutar una y otra vez, para evadirse con su historia, con sus interpretaciones, para fomentar un poquito la historia de la humanidad, aunque sea desde un punto de vista hollywoodiense, y para poder deleitarnos con todo lo que Hollywood hacía en los años 50. Sin duda, una de las épocas más gloriosas, o mejor dicho, la época más gloriosa de la historia del cine, o por lo menos en lo que historia del cine norteamericano se refiere. Muchos de vosotros diréis, bueno, es que son películas antiguas, que están de un poquito desfasadas. En absoluto. Otra de las importancias que las que yo tengo este canal de YouTube es dar preponderancia a clásicos de la historia del cine que en lo que refiere a calidad están, creedme, a años luz, repito, a años luz de las producciones que se realizan actualmente. Y aunque actualmente yo también disfruto mucho con todas las películas que produce hoy en día Hollywood, visionar de vez en cuando un portento y un prodigio tecnológico, argumental y artístico como es Los 10 Mandamientos es sin duda una tarea obligada para cualquier cinéfilo. Si no la estáis viendo, ya estáis corriendo a comprarla y a verla, porque es un espectáculo realmente único. Ver a Charlton Heston, a Yul Brynner y a Anne Baxter en ese triángulo amoroso, en ese trío interpretativo de primera calidad, cómo arropa Yul Brynner, aunque sea el antagonista de Charlton Heston, su enemigo, por así decirlo, el villano, y Anne Baxter, esa historia de amor imposible que ellos dos tienen, realmente es una experiencia única. Ver secuencias como, por ejemplo, cuando atrapan a Moisés, cuando se ha ido con los hebreos, con su pueblo, evidentemente para poder trabajar con ellos, porque él es de origen hebreo, no es egipcio, y ver cómo entra en el salón del trono del faraón, el Seti I, encadenado y flanqueado por tropas que él mismo había comandado en batallas contra los, en ese sentido, pues por ejemplo, por así decirlo, contra los hititas o contra
los sumerios contra los troyanos. Es realmente impresionante ver cómo, evidentemente, los 10 mandamientos, en toda su secuencia, su magnitud, se alza como una de las más grandes superproducciones de la historia del cine. Los 10 mandamientos, una película única, una obra maestra absoluta. Charlton Heston, Cecil B. DeMille y Jules Briner, un trío inigualable para una producción realmente también inigualable. Una historia de proporciones, y nunca mejor dicho, bíblicas, basada en las Sagradas Escrituras, parcialmente, pero desde un punto de vista hollywoodiense para todos los públicos. Grandiosa, impresionante y técnicamente, por así decirlo, perfecta para su tiempo. Los 10 mandamientos. Espero que me hagáis caso, que la veáis, os la compréis como buenos cinéfilos que tenéis que ser, hacedme caso. Una película de 10, 5 estrellas, los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille. Hasta mañana.